Seguimos en Cadena Nacional, el momento esperado de Cadena Nacional. Estamos, ya lo escuchan, con el profesor Gonzalo Peralta en esta Historia sin Respeto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí Bienvenido. estamos. Muchas gracias. Te metiste en un tema espinudo. Espinudo. ¿Sí o no? Espinoso. Exactamente, espinudo, espinoso. Espínola. Exactamente. ¿Quieres hablar de las relaciones de Chile e Israel? Claro, y yo diría de una manera más amplia como de lo que han sido los judíos en Chile, ¿no? Ya. De la comunidad judía acá. A raíz eso. de este último impasse, digamos, este impasse diplomático, que fue la no recepción de las cartas de credenciales por parte del gobierno de Gabriel Boric en reclamo, ¿no?, de lo que había pasado con un joven palestino un día antes. Eso, a raíz de eso se empezó a generar, se levantó mucho, digamos, revuelo con respecto a lo amateur de esta generación. Sí, hubo muchas críticas lo y inadecuado de comentarios. las formas, Ajá. etcétera, etcétera. Sí. Y entonces, se nos ocurrió y Gonzalo Peralta dijo, bueno, ya voy. Órale. Éntrele, ándele. Entremos entonces en lo que Híjole. tiene que ver con la relación entre Chile e Israel. Ajá, sí. Bueno, a ver, en nuestra historia, los judíos durante 3 siglos como que no hubieran existido. En Chile ¿Ya? me refiero. ¿A qué te refieres? Y eso tiene que ver con el periodo de dominación española. ¿Ya? Porque la corona española, a partir del reinado de los reyes católicos, comienzan un proceso, por así decirlo, de centralización y homogenización de un Estado unitario, por así decirlo. Donde todos son españoles y cristianos, buenos católicos, ni siquiera cristianos, ¿no? Y todos aquellos que no lo son quedan fuera. Y eso provoca en su momento en la península la expulsión de los moros, por ejemplo, que habían vivido y dominado largo tiempo la península ibérica, y también de los judíos, entre otros. Y también, por supuesto, a los herejes protestantes, lo que tú quieras. En consecuencia, los judíos de España o se van de España o se convierten al catolicismo, ¿no?, que es lo que se llamaban los marranos, ¿no?, o conversos, o mantenían su fe de manera clandestina, ¿no? En consecuencia, como en España no se toleraban los judíos, en vista de este, digamos, proyecto político unitario a rajatabla, bueno, en América tampoco. Así que aquí no podían llegar judíos, estaba prohibido. Y si se descubría alguno, caía en manos de la Inquisición. O sea, no era juego la cosa. Tú no podías ser de otra fe que la católica, sino estaba ahí sonado. En consecuencia, durante 3 siglos en Chile se supone que no hubo judíos, sin embargo, igual los hubo, ¿no? Unos tienen que ver con este proceso de persecución y expulsión en España. Muchos judíos primero huyen a Portugal, que estaba al ladito y donde no ocurría esto. Y bueno, y luego de eso muchos de ellos huyen también a América, donde también era un territorio, digamos, virgen, donde había menos control, ¿cierto?, desde las autoridades españolas y donde aún no se había instalado el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que era el encargado de perseguir todas las desviaciones, digamos, de la sana doctrina católica. Entonces llegan muchos judíos a América y también a Chile y se les llama portugueses, porque venían de Portugal. Eso te voy a decir, porque me imagino que en lo que conocemos como Brasil sí podían llegar. Brasil, ningún problema. Ya. Esta es la corona española. Exacto, Esta es la corona pero española. Brasil, digamos, sí era como un planeta donde, entonces ahí llegaban. Y lo que ocurre también es que posteriormente, a fin del siglo XVI, Portugal forma parte de la corona española, hay una guerra, ¿no? Sí. Y es anexado. En consecuencia son parte de lo mismo. Y esos ok. mismos judíos que habían huido a Portugal luego se pegan el salto, ¿no?, a América huyendo de esa persecución. Perfecto. Y en ese sentido, en gran medida, las sucesivas inmigraciones judías que llegaron a Chile en distintas etapas de nuestra historia, la mayoría de ellas tiene que ver con huir de persecuciones o de situaciones históricas muy complejas, ¿no? Ya. Y esta es la primera. Entonces aquí llegan muchos judíos, pero bajo 2, digamos, condiciones. Uno, como conversos, ¿no? O sea, buenos católicos que se convirtieron al catolicismo, o sus antepasados, sus padres o sus abuelos, y esos son los denominados marranos, ¿no?, o conversos. Y ahí los conversos, bueno, tienen que demostrar con mucha vehemencia, claro, ¿cierto?, su verdad, su nueva Por fe. supuesto. Claro, están siempre sujetos a escrutinio, a ver si por ahí no están escondiendo que siguen judíos, ¿no? Entonces debían hacer alarde de catolicismo de manera, digamos, muy exagerada. Me imagino. Y eso ocurre en cualquier tipo de converso, Sí, por ¿no? Hemos supuesto.
visto otros fenómenos de conversión donde realmente la vehemencia de cómo se cambian al otro bando es como bien estridente, ¿no? Ya. Bueno, y lo otro es el que se llamaba el criptojudío. Y eso tiene que ver con aquellos que, si bien simulan ser buenos católicos, mantienen la fe de manera escondida, ¿no? Y siguen practicándola por debajo, en secreto, ¿no? Y en ese sentido hay un caso en nuestra historia que es bien alucinante, ¿no? Es que es la historia de un médico, Francisco Maldonado de Silva, de estos portugueses, ¿no? Con ese nombre, ¿no? Así como casi de samba, ¿no? Y este Maldonado de Silva era médico. El primer médico en la ciudad de Concepción, a principios del siglo XVII, 1600, 1610, 20. Y él era un criptojudío. Era hijo de padre judío, el padre, la madre católica, y su padre convertido al catolicismo justamente para evitar persecuciones, y sus hijos habían nacido como buenos católicos. De hecho, no sabían siquiera ese origen, porque se mantenía en secreto, porque ya al papá la Inquisición le había pasado máquina en su momento, entonces mejor quedarse piola. Pero resulta que al fallecimiento del padre, este médico judío, Francisco Maldonado de Silva, se entera de este origen judío de su familia y de él mismo, y decide empezar a explorar, ¿no?, lo que es la fe de Moisés. Bueno, y se convierte en criptojudío y empieza a practicar la religión judía de manera clandestina, ¿no? El primer médico de Concepción. De hecho, existen crónicas y registros sobre esta historia porque fue procesado por la Inquisición. Aquí está el señor del que estaba hablando. Ah, mira. Ah, vaya. Sí, se han hecho novelas de esa historia porque la verdad que es una historia novelesca, ¿no? La cantidad de cosas que le ocurren y cómo él se comporta. Bueno, el asunto es que en cierta ocasión se junta con su hermana, que no tenía idea de esta historia familiar, y le confiesa esto que ocurre y que además él está practicando el judaísmo de manera clandestina, y la pobre señora cae en pánico porque no se esperaba esta revelación, y menos que su hermano estuviera haciendo estas cuestiones tan peligrosas y tan pecaminosas porque ella era muy católica. ¿Ya? Y a la pobre señora, en medio de su angustia, no se le ocurre mejor idea que revelarle este secreto familiar al cura confesor. ¿No? Así como para descargar su alma, ¿no? Le cuenta al cura y el cura la manda retobado, ¿no? A hablar con las autoridades, o si no, él va a tener que revelar esta cuestión. La cosa es que se sabe que hay un criptojudío en Concepción, y Francisco Maldonado de Silva es tomado preso por la Inquisición y es enviado a Lima, donde estaba la sede, ¿no? Que en Chile no había Inquisición, sino que había lo que se denominaban inquisidores visitantes, ¿no? Que eran los tipos que andaban como un poco viendo qué pasaba y si correspondía intervenían y los mandaban a Lima. Y en Lima empieza a ser procesado, este gallo es como en 1627, 12 años de proceso, en los cuales los curas, ¿no?, de la Inquisición, los teólogos, los doctores en teología, qué sé yo, intentan convertir a este judío de vuelta al catolicismo, porque él además estaba siendo acusado de apóstata, que es cuando alguien abandona una fe por otra, en este caso la católica, por volver a la judía. Y para los curas, para la Iglesia Católica, lo más importante era el alma inmortal, ¿no? Entonces había que convertir a este personaje de vuelta al catolicismo para salvar su alma y, bueno, y también a la Iglesia. Y en este proceso el cuerpo no lo pasa muy bien, pues, o sea, él es sujeto a torturas, ¿no? A todo, imagina los tratos que puede dar la Inquisición a uno de sus prisioneros, que entraban ahí sin tener, no se les decía cuál era su cargo, no tenían, digamos, una condena con una fecha específica. Una verdadera pesadilla, cárceles secretas, en fin. Bueno, me imagino, por supuesto. Y bueno, y de esa manera este gallo empieza a defenderse de las acusaciones de una manera muy extraña. Él dice, sí, yo soy judío, yo creo en esto, lo otro, lo demás allá, y quiero debatir con ustedes. Y se arma una especie de escuela teológica, ¿no?, en las mazmorras de la Inquisición de Lima, donde estos doctores católicos debaten con este judío que se las sabía todas y no logran convencerlo. Mira, es tanto así que en una ocasión, bueno, está en un estado lamentable, o sea, dicen que una especie de esqueleto andante, con el pelo largo, con la barba, así una especie de caricatura de una cárcel medieval, ¿no? Y ven que en un momento pide que le den choclo de comida, ¿eh?, en vez de la mazamorra que le dan siempre, y con las hojas de choclo arma una soga
y huye de su calabozo. Así que se escapó el judío y lo empiezan a buscar y el tipo se había pasado a otra celda a intentar convencer a los otros prisioneros. No, es que se quería de que ir. sí, claro. No, o sea, se quería cambiar de locación para poder seguir hablando. Para seguir claro, debatiendo y seguir defendiendo sus posiciones. Una cuestión insólita. Por ejemplo... Pero esta historia, ¿quién la cuenta? O sea, esto está en los registros de los procesos de la Inquisición de Lima. Perfecto. Esto lo encuentra José Toribio Medina a fines del siglo XIX en España. Y esta es como la historia, digamos, de como el chileno judío durante, no sé, décadas, digamos. Sí, durante el periodo colonial. Hay muchos personajes famosos que se especula que eran judíos, pero no hay ninguna prueba fehaciente porque porque él se declara. Y finalmente él es condenado en la Inquisición a ser sometido a un auto de fe. ¿Qué significa esto? Un desfile por Lima con todas las autoridades, con otros condenados, se lleva un tablado y si no te reconcilias, ¿no?, con tu fe católica, bueno, eres quemado. Y él murió quemado en la hoguera de Lima. Y este es el primer médico Concepción, ¿no? El primer médico penquista era este judío que muere, digamos, asesinado por la Inquisición. Y ese es el primer antecedente de judío chileno, por así decirse, que se sabe, ¿no? De ahí todo el resto del periodo colonial, la misma situación. Todo piola, ¿no? No se sabe mucho más, la Inquisición entra en decadencia después, se acaba el régimen español, viene la independencia, el periodo republicano, y ahí empiezan a llegar judíos a Chile de manera abierta, porque no hay nada que lo prohíba, ¿no? Y tenemos en la década de 1840 que empiezan a llegar judíos a Chile, digamos, de manera más o menos notoria, porque siempre los ha habido, y se empieza a armar una primera, por así decirlo, colonia judía en el país. Ya, y estos primeros que llegan más o menos, dice, en 1860, la apertura de la política de inmigración permitió el aumento además también de la llegada de más judíos. Sí. Se asentaron, hicieron como un tipo de colonización, así como podrían haber hecho los alemanes en algún lugar específico y puntual, ¿o no? Mira, hubo de diversos tipos. Los primeros judíos que llegan a Chile no llegan como un grupo homogéneo, sino que llegan como sujetos individuales. Perfecto. Y vienen sobre todo a instalarse en temas de comercio en el puerto de Valparaíso. Claro, que en esa época era un punto de navegación y comercio muy importante, ¿no? Sí. Y además en Chile había una situación de estabilidad política que en el resto del continente sudamericano no había. Entonces era como un buen lugar para llegar. Se había promulgado la ley de colonización, que es como la ley de inmigración de la época, así que empiezan a llegar judíos en la década del 40, sobre todo al Valparaíso, a instalarse en los ámbitos del comercio. Y en ese sentido interesante porque los judíos, en cierto modo, no aparecen tanto como su identidad judía, sino que aparecen junto con otros grupos extranjeros, sobre todo instalados en Valparaíso, como por ejemplo los ingleses y los alemanes, como unos tipos medio raros, porque no son católicos. Los ingleses en su gran mayoría anglicanos y protestantes, muchos alemanes también. Entonces se genera como una cierta asociación o unión entre ellos. Por ejemplo, hay un famoso judío de esa época, Manuel de Lima se llama, también de estos portugueses, ¿no?, que llega a Chile en esa época y es de los primeros, es el que funda la primera logia masónica chilena, ¿no? Entonces, en ese sentido, él estaba entre los grupos que podríamos llamar disidentes en relación al Chile tradicional católico. Por supuesto. Por ejemplo, piensa tú que en Valparaíso el Cerro Alegre, que es el cerro de los ingleses, ¿cierto? El cerro de los gringos también le decían el cerro de los judíos, porque estaban los ingleses, los alemanes y los judíos todos mezclados. Las primeras bombas de bomberos, por ejemplo, que era clásico de Valparaíso y de las colonias extranjeras, como los ingleses, como los franceses, como los norteamericanos, también una bomba judía, ¿no?, que era una bomba alemana donde estaban los judíos metidos. Entonces, en ese sentido, esa primera inmigración judía es como de estos grupos como fuera. Mira, pues ahí está. Él es un personaje muy importante, ¿no?, de la época. Funda la primera logia en castellano, porque eran todas extranjeras, y luego colabora en la fundación de la primera logia masónica chilena. Entonces podríamos decir que los judíos del siglo XIX son algo así como un grupo, ¿cómo decirlo?, como rupturista, ¿no?, de vanguardia, ¿no?, con nuevas ideas. Por supuesto, en comparación con lo que era la sociedad chilena muy tradicional de esa época.
Y además también lo que dices tú, ¿no? Comerciantes, me imagino que les tiene que haber ido bien, también gente que tiene otro mundo, digamos, que es más, quizás es más educada a lo mejor que el resto de la población, o no tanto necesariamente. Mira, depende. Yo diría Ya. que hay esos primeros judíos, sí, hay varias oleadas y tienen que ver con situaciones que ocurren en Chile, pero también situaciones que ocurren en otros países, en particular en Europa y en Medio Oriente, ¿no? Cuando hay crisis, comienza la inmigración y, bueno, ¿a dónde nos vamos, no? Está esta de la década del 40-50, ahí empiezan a instalarse como las primeras instituciones judías, los primeros matrimonios judíos, los primeros entierros judíos propiamente tales abiertos y en el cementerio de los ingleses de Valparaíso. Claro. Exacto, todo junto. ¿Cuándo es más o menos ya? Porque viene la otra oleada, que es la más, me imagino que es más grande, que tiene que ver con las guerras mundiales. Sí. Y sí. también se pone mucho más complejo la relación con el Estado de Israel, porque ahí ya empiezan los otros líos. Sí, claro, que esas son parte cosas distintas. de este lío, digamos, último de Boric, digamos. Claro. Bueno, tú tienes toda la razón. Como dos oleadas de inmigración judía bien potentes son la década del 20 y luego la década del 40. Okay. Primera y Segunda Guerra Mundial. Y un poco antes, ¿no? La de la década del 20 vienen muchos judíos rusos, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y de Europa Oriental por el tema de la Revolución Rusa y de las persecuciones que sufrían también bajo el régimen zarista, ¿no? Los pogroms, ¿no? Y por otro lado, judíos de Medio Oriente con el colapso del Imperio Otomano. Judíos de Turquía, ¿no? Judíos de Macedonia, de Grecia, y esas oleadas llegan en la década del 20. Muchos de ellos llegan a Valparaíso y muchos se van al sur también, a donde se instalaban los alemanes. O sea, hay una colonia judía súper potente en la Araucanía, en particular en Temuco. Más que ¿sí? Sí. De hecho, hay una ciudad en la Araucanía, Contulmo, que es fundada en una gran mayoría por judíos venidos de Macedonia. ¿No? ¿Pero que se movieron como en grupo o no? O sea, ¿Siempre en con esa la lógica época individual no, o en en esa lógica ya tenían más? Empieza a ocurrir más lo siguiente, que es algo que se hace más usual también con otras inmigraciones. Sí. Si bien no es una inmigración formal impulsada por el Estado chileno, Sí. como la de los alemanes, Exacto, por ejemplo, a eso voy. Sí, no, esa es la formal. es más espontánea. ¿Ya? Pero dentro de esa espontaneidad empieza a ocurrir que llegan comunidades, porque llegan, no sé, un grupo de judíos más chicos y llegan a un lugar y les parece adecuado y se instalan y luego llaman a la familia. Se instalan en el fondo, claro, en comunidades. Claro, más claro. que solos como antes, ¿no? Los comerciantes en lugares, digamos, más... Exacto. Claro, como si fuera como un emprendedor, por así decirlo, que anda Perfecto. buscando un destino económico, hacerse la América. No, aquí ya son inmigraciones más abundantes por estas crisis también bien feroces que padecen los judíos en estas regiones en la década del 20, del 10 y del 20. Y después el de la Segunda Guerra Mundial, que ese es heavy, ¿no? Ya. Hasta la década del 20 llega una cantidad de judíos más o menos importante. Luego, durante el 30 disminuye, y eso tiene que ver con la crisis económica de Wall Street, y Del que Chile 29. es muy golpeado, entonces La no era un depresión. destino muy atractivo donde irse. Y empiezan a llegar judíos a Chile con el ascenso del nazismo en Alemania, con la llegada de Hitler al poder, y en particular a partir de 1936, porque ahí se promulgan las que se llaman las leyes de Nuremberg, que son todas esas leyes del Estado nazi alemán en contra de los judíos. Y que lo que era ante una persecución, podríamos decir, de hecho, ahora se hace de derecho, ¿no? Y los judíos cada vez se van viendo instalados como unos ciudadanos de segunda clase, ¿no? Perseguidos legalmente. Entonces ahí empieza una inmigración ya contundente. Y en el caso de Chile ahí ocurre un fenómeno que tiene que ver también con nosotros, que es que durante la década del 30 gobierna primero Arturo Alessandri, ¿cierto? Del 32 al 38, y Arturo Alessandri o a su gobierno no le gusta que vengan judíos a Chile. ¿Por Tú qué sabes, no? bueno, hay todo un tema ahí que tiene que ver sin duda con el racismo, ¿no? ¿Ya? Había, y eso ya estaba instalado desde el siglo XIX, la idea de que había inmigraciones buenas y malas, ¿no? Y las por buenas, supuesto, claro, claro, tenían los que ver alemanes siempre los son buenos. alemanes, los franceses, los ingleses, o sea, aquellos Sí. países europeos de raza blanca, ojalá germánica, no anglosajona, y que provienen de países ricos, porque también ahí están las lucas, Sí, ¿no? obvio. Por eso también los judíos que venían de Alemania en el siglo XIX, que tenían pinta de alemanes y que tenían apellidos alemanes, pasaban piola. Claro. Pero resulta que en la década del 20 vienen muchos judíos sefaradíes, que son de la zona mediterránea, y que tienen un aspecto más moreno y que ahí ya no pasaban tan piola, y ya sabiéndose que son judíos. Entonces ahí viene todo el tema del racismo y el antisemitismo, y desde el gobierno de Arturo Alessandri no se les veía con muy buena cara la llegada de esa inmigración, preferían otra. Entonces se le ponen limitaciones.
cortapisas para que los judíos no vengan a Chile. Y en esa situación tan dramática, bueno, el año 38, cuando llega Pedro Aguirre Cerda al poder, él instala una política de puertas abiertas. ¿Ya? Y así como llegan los españoles del Winnipeg, ¿cierto?, refugiados Sí. de la Guerra Civil Sí. Española, también llegan muchos judíos de Europa y en particular de Alemania huyendo del nazismo. De hecho, entre el año 38 y el año 41 va a llegar como 15.000 judíos, así, rápidamente. Esa política va a durar poco tiempo, va a estar la muerte de Pedro Aguirre Cerda, pero poco antes de eso se va a descubrir, y eso es la verdad muy vergonzoso para nosotros como chilenos, que funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y funcionarios de los consulados y las embajadas chilenas en Europa, donde estaban yendo judíos a pedir asilo y pedir visas para venirse a Chile, escapando de las persecuciones, eran sujetos a chantajes, ¿no?, para que les dieran dinero para darles las visas, ¿no? Ah, perfecto. Y eso se descubrió, se supo que a nivel como prensa Se supo a descubrió. nivel de prensa, hubo un escándalo, y además que esto es bien curioso, uno de los personajes que hace la denuncia más vehemente de este chanchullo, ¿no?, de esta brutalidad, es el entonces diputado y presidente del Movimiento Nacional Socialista chileno, Jorge González Fonmarés, que él hace esta denuncia de manera muy estridente en el Congreso, y bueno, se arma una comisión investigadora, todo el asunto, y esto va a llevar a la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores de la época en vista de este escándalo en las reparticiones de la Cancillería chilena en Europa. O sea, en el fondo vendían las visas. Exacto. Y imagínate, familias Se requería judías. visa en aquel entonces. Sí, por supuesto. Ah, Sí, visa, pasaporte, además en esa situación tan difícil. Los alemanes no iban a dejar, los nazis, ¿cierto?, a dejar que los judíos se fueran así como así. ¿ya nunca fueron recibidos como refugiados? Durante ese periodo de Pedro Aguirre Cerda, hasta que estalla este escándalo, sí. Después de eso se toma la decisión de cortar el Del ingreso 32 de al judíos. 38, ya. Claro. Pero la peor parte de la guerra viene después del 39, digamos. Claro, ¿Y ahí qué claro, pasa entre el claro. 39 y el 45? Mira, que la brutalidad claro, total y absoluta. los ¿Tampoco judíos son llegan entre el refugiados? 38 y el 40, 41, y de ahí se corta la inmigración y de ahí no llega ni un otro judío más, a menos de aquellos que lleguen por sus propios medios. Ya. Después del 38, entonces, ¿qué pasa también con los judíos? ¿Qué cambia con la política después de Alessandri? ¿Cómo va cambiando también la política con respecto? ¿Es la misma? Bueno, mira, es distinta, es interesante eso porque, bueno, Pedro Aguirre Cerda en su Frente Popular tenía, se supone, esta idea de que el Frente Popular era un frente antifascista, ¿no? A nivel mundial, era parte de otros que existían en Europa, por ejemplo. En consecuencia, su respaldo a aquellas víctimas del fascismo en Europa y la posibilidad de recibirlos en Chile, ¿cierto?, como refugiados, era algo que el gobierno de Pedro Aguirre Cerda impulsaba y lo instaló. Y ahí hay un personaje que es bien interesante y que hizo mucha presión para que esta política se instalara de puertas abiertas, que fue el entonces jovencísimo ministro de Salud Pública, Salvador Allende, ¿no?, que colabora y presiona para que se instale esta política de puertas abiertas. Entonces, eso permite que lleguen en ese breve periodo alrededor de 15.000 judíos. Luego eso se corta y no se sabe más hasta el fin de la guerra. Hasta el fin de la guerra. Hasta 1945, que por supuesto esa prohibición que se instala entre el 41 y el 45 en Chile después de este escándalo, que es como que dicen lo siguiente: ya, no nos hagamos más problemas, quedó esta tremenda embarrada, están estos sujetos haciendo estas exacciones, ¿no?, contra judíos y ya no viene ni uno más. O sea, la consecuencia de eso fue bien terrible, porque no se permitió el ingreso de más judíos en Chile refugiados por la guerra, hasta que terminó. Ya, no nos queda más tiempo, profesor. Ajá, ok. ¿Llegamos hasta acá Ajá. o tenemos una segunda parte? Vamos con otra, po. Mira, a mí me pedí y yo chalupa. Sí, porque cada una de las etapas tiene demasiadas buenas historias pues, no, adentro. Claro, además que es lo que pasa en Europa o en el mundo y lo que pasa en Chile también y cómo eso se combina y qué ocurre con los judíos que llegan acá. Ya, entonces vamos a hacer una segunda parte. Vamos Ya, con la profesor, segunda pata. Ok. porque vamos a hacer la segunda parte de... Porque la verdad que fue harto más que la relación con el Estado de Israel. Es los judíos en Chile. Claro. Y después esta relación con el Estado de Israel. Claro, el Estado de Israel se funda después de la Segunda Guerra Por Mundial. eso digo, o Todavía sea, ni que en el existe. fondo esta es una historia mucho más larga. Ajá. Interesante también todos los vericuetos y personajes, además, que Sí. nos acabamos de presentar. Entonces, Gonzalo Peralta, en su historia Sin Respeto, va a ser una segunda parte entonces de lo que tiene que ver con los judíos
estudios en Chile y la relación del Estado, de nuestro Estado con el Estado de Israel. Y también ahí le tenemos que meter el tema palestino. Pues, de Palestina, sí, de todas maneras, por supuesto. Y el tema de Israel con sus vecinos árabes es insoslayable. Exactamente. Sí, así que vamos a seguir en este tema. Vamos, ¿Parece, profesor? Ándele. Ya, listo. Nosotros entonces nos vamos. Este fue Cadena Nacional. Vamos a seguir con el profesor. No lo lamente. Vamos a seguir parte 2. Chao, estás en VX.